Bien, nos vamos a comunicar a esta hora para hablar precisamente de esta noticia con Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto en la Iglesia Católica. ¿Cómo está, Marcial? Muy buenas tardes ya. Hola, Frecia, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo recibes esta noticia? Porque hemos visto ya las primeras repercusiones a través precisamente de los 3 denunciantes, pero es claramente una noticia que va a generar muchas otras repercusiones por los abusos cometidos y cómo se fueron derivando y hemos detallado en los últimos 10 años, por lo menos, Marcial. Mira, la verdad que cuando supe la noticia, inmediatamente le dije a una persona, y le dije, los demonios también mueren. En la época de la Edad Media, los demonios los mataban de acuerdo con fuego. Hoy día este hombre ha muerto. ¿Y quién ha muerto? Ha muerto un demonio, ha muerto un depredador, ha muerto un personaje nefasto, no solo para la Iglesia Católica, sino también para la sociedad en su conjunto. Es la antítesis de lo que significa ser un religioso. Es un hombre que se aprovechó de su poder para poder abusar de su entorno. Fue un deformador de sacerdotes. Lamentablemente, algunos de ellos, siendo buenos hombres, fueron deformados. Y muchos de ellos han dado un paso al costado del sacerdocio. Hay obispos hoy día que fueron tomados por su mano y han sido castigados por el Vaticano sacándolos de sus diócesis. Por tanto, estamos frente a un personaje que enluta la historia de Chile, y no solamente a la Iglesia Católica, sino a la Iglesia chilena. Sí. Y eso también hace saber de que uno, cuando se enfrenta a cualquier persona, debe preguntarse más de una vez qué quiere de mí esa persona. Marcial. Sinceramente, estamos frente a una situación que realmente no debería alegrarme que la gente se muera, pero sí creo que a todos nos llega nuestro tiempo y la historia nos juzga. Sí. Y este hombre ya está siendo juzgado por la historia. Sí, de hecho era a lo que iba a apuntar, cuando se da a conocer en esta investigación canónica, se halla culpable a Fernando Karadima, su condena fue prohibición de ejercer el sacerdocio, retirarse a una vida de oración y penitencia, lo que fue tremendamente criticado, no solo por las víctimas, también por un sector importante. El tema es que cuando la justicia chilena determina que estos delitos habían prescrito, claramente es un golpe duro, más allá de cómo presentan una demanda al Arzobispado de Santiago, hay un castigo también para el Arzobispado, una indemnización a las víctimas, pero queda esa sensación de impunidad, ¿no? De que no haya estado en una cárcel, de que haya sido destinado a vivir fuera de la Iglesia, pero cumpliendo esta vida de oración y penitencia. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que la Iglesia Católica tiene su fórmula para poder llegar a las evidencias de la realidad de lo que sucede. Un personaje como este tenía mucho poder también en el Vaticano. A la propia Iglesia Católica a nivel del Vaticano le costó mucho entender lo que estaba sucediendo, más aún cuando este personaje había sido protegido por cardenales en Chile y también por varios sacerdotes que tenían ciertas influencias en ciertos niveles de élite en nuestro país en toma de decisiones. Obviamente que costó, y obviamente que lo mandaron a hacer penitencia y oración. Ese es un problema grave, porque un pedófilo como este, si tú lo mandas a hacer penitencia y oración, a lo menos lo tienes dentro. Pero cuando tú a un pedófilo lo mandas a la calle nuevamente, ese hombre puede seguir depredando. Y ese es un gran problema que hoy día tiene la Iglesia Católica. Ahora bien, nuestra jurisprudencia llevó que este caso no se pudiese seguir investigando, pero sabemos que la jueza a cargo dijo que efectivamente el personaje era culpable. Por lo tanto, estamos frente a una realidad, y es una realidad del porte de una catedral. Más aún, es el único caso que en términos reales ha significado que la Iglesia Católica, a través del Arzobispado de Santiago, ha tenido que indemnizar a las víctimas con una cantidad irrisoria, una pequeñez, porque la verdad que cuando uno mira los montos, son unos montos que dan risa, en términos de lo que sucede en otros países, en donde hasta el Estado ha tenido que hacerse cargo frente a las situaciones que han sucedido dentro de la Iglesia Católica en cuanto a estos temas. Pero este es un personaje que efectivamente abre una veta, o mejor dicho, más que abrir una veta, es un personaje que con sus abusos hubo un grupo de personas
que se atrevieron a abrir la veta de la denuncia. Sí. Y a esas personas, obviamente, hay que respetarlos en cuanto víctimas y en cuanto a la valentía que tuvieron en su momento. Sí, al conocer la noticia, Marcial, bueno, hemos recorrido por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Que fue cuando detonan estas denuncias, pero que hubo mucha incredulidad en una red importante que tenía Fernando Karadima y era lo que mencionabas al inicio, ¿no? Tenía mucho poder, no solo al interior de la iglesia, sino que en un sector determinado. Y eso hacía y quizás justificaba esta incredulidad del inicio, ¿no? Cuando se hacen públicos las denuncias. Efectivamente es así, aunque sí debemos ser justos. Hubo algunos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica que les llamaba la atención el poder que esta persona tenía, porque era un poder casi omnipresente. Tan así, de acuerdo que esta persona era el único que en paralelo estaba formando obispos. Y eso obviamente no era bien mirado por nadie. Y además esta persona caminaba entre las casas de las personas que tenían mayor cantidad de recursos económicos. Entonces obviamente fue un hombre que vivió siempre bien. Fue un hombre que con sus mentiras y con sus abusos fue abriéndose puertas. Y obviamente que eso para mucha gente le costó mucho darse cuenta que realmente la persona que había estado en la casa contigo, que había bautizado a tus hijos, que te había casado, fuera un depredador. Más aún, el mismo caso de James Hamilton. El mismo James Hamilton cuenta, de acuerdo cómo fue su caso, que es atroz. Sí. Cómo zafarte del depredador, cómo zafarte del abusador. Yo creo que con el testimonio de ellos, obviamente se abrieron las puertas. Y hoy día, como tú dijiste muy bien, Juan Carlos Cruz, está muy cerca del Papa Francisco, lo cual, en lo personal, a mí me alegra, porque él tiene mucho que decir y mucho que hacer por los niños en el mundo, donde él está trabajando desde el Vaticano. Exacto, y a ellos tres les pidió perdón formalmente en su oportunidad el Papa Francisco después de lo que mencionábamos cuando vino a nuestro país y desconocía, al parecer, algunos antecedentes. Marcial Sánchez, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y bueno, la historia se sigue escribiendo y este tipo de personajes nosotros no tenemos que permitir que aparezcan y no solamente en la iglesia, sino en sociedad toda. Tenemos que estar muy atentos como sociedad y tenemos que seguir empoderando. Así es. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Hasta pronto, Marcial. Hasta pronto.